y no es un incumplimiento de sus funciones. Está con la debida diligencia dando las delegaciones y vigilando que con sus instrucciones cada uno de los delegados acuda a cada una de las sesiones. Yo creo que va a ser una buena oportunidad para corregir algunas cosas que efectivamente el Ejecutivo crea que deben ser para mejorar esta ley. Si en esto que estamos envueltos hoy en día daña la imagen institucional de la Asamblea Nacional, pues debería dar un paso al costado. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con Tatiana Sonel-Hosmer. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión dominical de TVL Noticias. Hoy es domingo 20 de enero de 2019. Como siempre, un saludo especial a quienes nos miran por el canal 42 y también a través de nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. Además, recuerde que nos puede seguir a nivel nacional por la radio de la Asamblea. Arranquemos con las noticias. Asamblea en pleno. Esta semana el Pleno de la Asamblea retomó el primer debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Nuevamente, la despenalización del aborto en casos de violación fue el tema que centró la discusión. Tras 4 horas de análisis, la sesión fue suspendida. Es la segunda jornada del primer debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Uno de los temas que marcó la discusión fue la despenalización del aborto en casos de violación. Ahí también los criterios fueron diversos. Hubo legisladores que consideran al aborto como un tema de salud pública, que debe ser asumido por el Estado y así terminar con alarmantes estadísticas. Y no se trata de que vamos a ser un Estado proabortista. La despenalización del aborto por violación, por estupro, por incesto, va a permitir que la mujer pueda decidir sobre su propio cuerpo cuando ya no pudo decidir en un caso de violación. Al despenalizar el aborto en casos de violación, estamos garantizándole ese derecho a una mujer que ha vivido seguramente la experiencia más traumática de su vida. En el debate pidieron deslindarse de creencias religiosas y hacerle frente a una problemática que atraviesa el país. Si ustedes me dicen a mí qué pienso sobre el aborto, lo digo claro y fuerte. Defiendo la vida desde la concepción. Pero si ustedes me preguntan, como mujer, víctima de una violación y de abuso sistemático, no puedo condenar a una mujer violada. Sin embargo, hubo voces que expresaron su defensa a la vida desde la concepción y se mostraron en contra del aborto en casos de violación. ¿Cómo alguien puede decirme que si tenemos a 2 personas vivas y se elimina una vida, eso es una política de salud? Si entran 2 personas vivas a un quirófano y solo una sale viva y la otra persona termina en una funda, en el tacho de la basura, ¿eso es una política pública de salud? Otra de las aristas que marcó el debate estuvo relacionada a los temas anticorrupción que contiene las reformas. La asambleísta Carla Chávez destacó los temas ratificados en las reformas al COIP que fueron vetados por el Ejecutivo. Inclusión de la inhabilidad para ejercer cargo público como pena no privativa de la libertad para quienes hayan cometido actos de corrupción o delitos contra la administración pública. Tras 4 horas de debate, la sesión fue suspendida y deberá ser retomada en otra ocasión. En la jornada también quedó pendiente el tratamiento de la resolución que pide la comparecencia del ministro de Economía, Richard Martínez. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Los legisladores escucharon criterios diversos sobre el contenido de las reformas al Código Integral Penal por parte de instituciones y de colectivos. La despenalización del aborto por violación y el abigeato fueron los temas expuestos. En medio del primer debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal, el Pleno de la Asamblea escuchó nuevas y diversas posturas por parte de colectivos e instituciones públicas respecto a la despenalización del aborto en casos de violación y por el abigeato o robo de ganado. Paola Mera, secretaria técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, y Gina Benavides, defensora del pueblo encargada, se mostraron a favor del aborto en casos de violación. Defendieron los derechos de la mujer a decidir sobre su cuerpo y consideran que la legislación debe estar acorde con instrumentos internacionales de derechos humanos. Criminalizar el aborto
es una expresión de violencia contra las mujeres. Toda forma de violencia contra las mujeres es una vulneración a nuestros derechos humanos. 5 comités de Naciones Unidas, comités que supervigilan el cumplimiento de los tratados de derechos humanos, tratados ratificados por este Estado, se han pronunciado y han sido unánimes en recomendar al Estado, y particularmente porque es de desarrollo normativo a la Asamblea Nacional, que se despenalice el aborto por violación e incesto y malformaciones genéticas. Sin embargo, desde los colectivos y movimientos pro vida defienden el derecho a la vida y consideran que el tema no se concentra en la mujer y sus derechos, sino en convicciones. La sangre de esos niños clamará a Dios desde la tierra. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Luego fue el turno de los representantes de los ganaderos, quienes se refirieron al abigeato. Sostienen que es un robo diferente, planificado y debe considerarse el aumento de penas. Saben el día, la hora, el lugar, por dónde entrar, a dónde ir y a dónde vender el ganado que se roban. En los exteriores del Palacio Legislativo, así como en las barras altas del Salón Plenario, también se concentraron varios grupos y colectivos que desde la primera sesión están expectantes del debate. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Asamblea Nacional censuró al ex procurador general del Estado, Diego García. El legislativo confirmó el incumplimiento de funciones por parte de García al delegar la defensa de Ecuador dentro del juicio al ex vicepresidente Jorge Gras en la trama Odebrecht. A continuación, un resumen. Finalmente, con 87 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional censuró al ex procurador general del Estado, Diego García. Pero previamente, en la continuación de la sesión 567, la asambleísta Mae Montaño presentó sus pruebas de cargo en contra de García. ¿Por qué no solicitó con el contrato de transacción se hiciera una mención a la imposibilidad de que Odebrecht contratara en el futuro con el Estado ecuatoriano? Así debió actuar un verdadero procurador. Montaño acusó a García de dejar en la indefensión al Estado ecuatoriano al delegar la defensa del país en el juicio en contra del ex vicepresidente Jorge Glas, acusado de asociación ilícita dentro de la trama de la empresa brasileña Odebrecht. Habrán empresas como Odebrecht que estarían felices de tener un procurador incapaz de defender como nos merecemos los altos intereses del Estado. Mientras que el asambleísta Raúl Tello acusó a García de arrogación de funciones. Y es que en noviembre del 2017, el ex procurador le respondió al entonces secretario general de la presidencia, Eduardo Mangas, con la legalidad en la prórroga de funciones de los vocales Juan Pablo Pozo, Paul Salazar y Nubia Villasís en el Consejo Nacional Electoral. Según Tello, dicho pronunciamiento era responsabilidad de la Corte Constitucional. Pero principalmente desconoció de que la Constitución de la República le impide hacer pronunciamientos de carácter constitucional. Porque gracias a la absolución de esa consulta permitió que se extendieran los plazos de los miembros del Consejo Nacional Electoral ilegítimamente. En cuanto a la delegación de funciones, García señaló que ésta se cumplió de acuerdo a la norma legal. No, y no es un incumplimiento de sus funciones. Está con la debida diligencia dando las delegaciones y vigilando que con sus instrucciones cada uno de los delegados acuda a cada una de las sesiones. En febrero del 2018, Diego García renunció a la Procuraduría General del Estado tras casi 10 años de ejercer esa función. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La compensación económica para la persona que entregue información sobre actos ilícitos fue uno de los aspectos analizados durante el primer debate del proyecto de ley anticorrupción. En la discusión, los legisladores alegaron que el proyecto normativo tiene inconsistencias jurídicas. El veto total al proyecto de ley de lucha contra la corrupción fue uno de los elementos que usó la asambleísta Marcela Guiñaga durante su ponencia ante el Pleno, en la exposición del informe para primer debate del proyecto de ley anticorrupción. Pero esta lucha debe ser real, debe ser sincera, pero sobre todo debe respetar el Estado de Derecho y no ser utilizada como un instrumento
infundado de persecución. Aguiñaga también presentó los criterios de académicos y demás comparecencias que dieron sus aportes a la propuesta del Ejecutivo, en la que recomiendan que se analice el proyecto, pues tendría inconsistencias jurídicas. La legisladora añadió: Es evidente que se desconoce y se demuestra un manejo antitécnico cuando se trata de un proyecto reformatorio, y es evidente también un desconocimiento por parte del proponente al presentar una ley como que si fuese autónoma. El debate arrancó con la legisladora Vilma Andrade, quien señaló que en buena hora su proyecto de ley no fue articulado a la iniciativa del presidente, pues es necesario dar garantías de protección del denunciante ante casos de corrupción. Decir que está luchando contra la corrupción, pero que presenta una propuesta, lamentablemente, que no va a lograr ese efecto. Hacemos una gran diferencia en darle protección al denunciante público y privado. Quien también habló de la importancia de proteger al denunciante fue el legislador Fernando Callejas. Cuando alguna persona pretende denunciar un ilícito cometido, inmediatamente cae también como cómplice y encubridor. En cambio, el asambleísta Henry Cucalón realizó varias lecturas del proyecto. Dijo estar de acuerdo en crear una compensación del 20% a quien entregue información que ayuda a recuperar los recursos y bienes mal habidos. Voy a tener esta especie de compensación en el orden del 20%. Está bien. En la discusión, además, los legisladores coincidieron en trabajar en una normativa que erradique y prevenga actos ilícitos. No llegaremos a saber dónde está la plata si alguien no denuncia. Que prioricemos lo jurídico a lo político. Concluido el primer debate, las observaciones pasarán a la Comisión de Justicia, de cara a la elaboración del informe para segundo y definitivo debate ante el Pleno. Mariela Logroño, TVL Noticias. La decisión del presidente de la República, Lenín Moreno, de no enviar una delegación oficial a los actos de posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela fue apoyada por la Asamblea Nacional, a través de una resolución aprobada con 83 votos, en la que además se respalda la decisión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos de no reconocer la legitimidad del segundo mandato de Nicolás Maduro. Durante el debate, los legisladores se refirieron al flujo migratorio venezolano y a la crisis política y económica que vive esa nación. Así también se analizó la posibilidad de implementar mecanismos de diálogo que viabilicen una salida democrática a la situación del pueblo venezolano, que además enfrenta una inflación que supera el 1.000.000%. El pasado viernes inició el ciclo de comparecencias en la comisión multipartidista a cargo de la investigación al asambleísta Ana Galarza por supuestas irregularidades en su despacho. El asambleísta denunciante Ronnie Aliaga y Lenín Rodríguez, ex asesor, presentaron registros en los que constan firmas de una asesora que nunca asistió a la asamblea. Se prevé que el próximo martes la asambleísta acusada presente sus pruebas de descargo. El primero en comparecer ante la comisión multipartidista fue el asambleísta Ronnie Aliaga, denunciante. En su exposición reveló 8 pruebas que, de comprobarse según Aliaga, la legisladora Galarza incurriría en los delitos de concusión, uso doloso de documentos falsos y tráfico de influencias, causales de destitución. Si en esto que estamos envueltos hoy en día daña la imagen institucional de la Asamblea Nacional, pues debería dar un paso al costado. El legislador solicitó además pericias en identidad humana y grafología, pues señaló que existen documentos firmados por una asesora que nunca asistió a la asamblea, pero que constaba en el registro. A esto se sumó el pedido de los videos, audios y registros de la tarjeta magnética, a nombre de Carmen Alvarado. Pericias a la Fiscalía General del Estado para determinar la falsificación de documentos, las firmas dolosas. Esta solicitud no fue acogida por la comisión, pues según el presidente Raúl Tello, son competencias de los organismos judiciales solicitar pericias técnicas. Nosotros no tenemos ni la capacidad técnica, ni la capacidad legal, ni la capacidad económica para poder realizar ese tipo de determinaciones. Luego fue el turno de Lenín Rodríguez, ex asesor de Galarza. Con unas hojas en mano dijo tener un nuevo elemento que sumaría la denuncia en contra de la legisladora. Se trata del asesor 1, que además de liderar la gerencia de una cooperativa de transporte en Tungurahua, al mismo tiempo firmaría actas de asistencia en la asamblea, mientras que el uso de la tarjeta magnética lo hacía el esposo de Galarza. 860 ocasiones ingresó usando su tarjeta magnética al pleno de la asamblea, al Palacio Legislativo.
Un segundo elemento presentado por Rodríguez fue el pago de todos los asesores para la publicación de la Fundación Salva tu Vida, en la que participó Galarza. Desde diciembre, enero, marzo, abril, hasta fecha que yo salgo, todos estos meses yo contribuí con $60 por petición de la asambleísta Ana Galarza para pagar esa, que era su deuda. Concluida la primera sesión de comparecencias, los representantes legales de ambas partes hablaron. Tiene que investigar este presunto acontecimiento o falta del asambleísta, gestionar cargos públicos. La Asamblea Nacional tiene la obligación política e histórica de destituir al asambleísta que no pertenece exclusivamente al bloque de la oposición. Para el día lunes se prevé la presencia de los asesores de la legisladora Galarza, representantes de la Fundación Salva tu Vida y el señor Juan Francisco Sevilla, esposo de Ana Galarza. Mientras que el martes será convocada a presentar sus pruebas de descargo la asambleísta acusada. Mariela Logroño, TVL Noticias. Momento de una pausa, pero al volver, más noticias. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Sumario legislativo. Gracias por su sintonía. Continuamos con la información. El Ejecutivo remitió a la Asamblea el veto parcial al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Son 26 en total las objeciones del presidente de la República, quien además propone una reforma al artículo 5 de esta normativa. Junto con la objeción parcial a la Ley de Comunicación, el Ejecutivo remitió a la Asamblea un proyecto de reformas a la Ley de Comunicación, referente a los medios de comunicación social y a su concordancia con la divulgación de la comunicación e información definidas en las reformas como un derecho. El artículo 5 de la actual Ley de Comunicación define los medios de comunicación a empresas, organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como las personas concesionarias de frecuencias de radio y televisión que prestan el servicio público de comunicación. La reforma que propone el Ejecutivo elimina la palabra público y define a los medios de comunicación social a mecanismos o instrumentos aptos para transmitir, divulgar, difundir o propagar en forma estable y periódica textos, sonidos o imágenes, cuyo objeto es la prestación de servicios. La propuesta quedaría así acorde con el artículo 71 del proyecto de las reformas, que define a la comunicación e información como un derecho, tema que, según el asambleísta Jorge Corozo, presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, tuvo confusión. Así es, lamentablemente hicieron mal uso de esa información, yo creo que hubo mala fe, en otros términos creo que hubo mala información, hubo una mala intención de dañar el buen trabajo que hemos hecho en la comisión. Y en donde se habla efectivamente de los derechos que tiene la comunicación es el artículo 71, el artículo 5 es una información errónea por parte de algunos periodistas y también por parte de algunos asambleístas que confundieron el texto. El artículo 5 solo habla de qué es un medio de comunicación social. El presidente de la República escribió en su cuenta de Twitter que con la reforma del artículo 5, la comunicación es un derecho y fortaleceremos la libertad de expresión y el cumplimiento de los estándares internacionales. Sin embargo, y por ahora, la mesa legislativa en 30 días deberá tramitar el veto enviado por el Ejecutivo al proyecto de reformas que aprobó la Asamblea en noviembre pasado. Luego, y como trámite independiente, la Comisión de Derechos Colectivos deberá procesar el nuevo proyecto enviado por el primer mandatario. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El incendio registrado en Guayaquil, donde 18 personas fallecieron, generó reacciones en la Asamblea Nacional. La coordinadora del Grupo Parlamentario para la Prevención del Fenómeno de las Drogas, María Mercedes Cuesta, pedirá al Comité Interinstitucional una explicación acerca de las sanciones y medidas tomadas para resolver esta situación. Este planteamiento por parte del grupo parlamentario va de la mano de la postura de la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, que mediante un comunicado enviado el 12 de enero expresó que convocará a los ministros para que informen sobre el plan de prevención y atención de las víctimas y sus familias.
18 víctimas mortales de un incendio ocurrido en un centro de tratamiento de adicciones clandestino en Guayaquil motivó a los asambleístas del Grupo Parlamentario para la Prevención y el Tratamiento de las Drogas a exigir respuestas al Ejecutivo sobre el tratamiento de este tema. María Mercedes Cuesta, coordinadora de este grupo, explicó la importancia de hacerlo. El Grupo Parlamentario, que integramos 16 asambleístas, propone convocar a las autoridades del Comité Interinstitucional de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas, para que informen el diagnóstico actual de la problemática de drogas en el país y las acciones emprendidas para evitar la propagación de estos centros clandestinos. Además, dijo que el grupo parlamentario ha solicitado la presencia de los ministros de Salud, Justicia e Interior, sin embargo no han venido. Es lamentable, sabemos pues que hay por parte de la presidenta que hay un interés de también llamar al pleno de la Asamblea a la ministra de Salud, lo saludamos, pero es lamentable que la ministra se haya adelantado y que venga porque hay 18 muertos. Esto es una problemática y es un problema de salud pública que tenemos los ecuatorianos desde hace mucho tiempo. La intención de solicitar esta comparecencia es de encontrar responsables y conocer qué acciones se tomarán al respecto. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado ultima detalles del informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de la Función Legislativa. El próximo miércoles la mesa someterá a votación el documento. Alrededor de 173 artículos contiene el borrador de informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de la Función Legislativa tramitada en la Comisión de Justicia. La mesa aún ultima detalles del documento. La propuesta coge planteamientos que cubrirían ciertos vacíos legales, como por ejemplo, los votos requeridos para la destitución de un asambleísta y autorización de inicio de una instrucción fiscal o enjuiciamiento penal en su contra. Este tema lo explica el legislador Esteban Torres. Son comités de ética internos para controlar la acción de los legisladores, precisión en ciertos términos, por ejemplo, cómo funcionan las mayorías, con cuántos votos se debería sancionar a un legislador, por ejemplo, y algunas reformas de índole también administrativo, de acompañamiento a la técnica legislativa y al ejercicio mismo, digamos, de una buena producción de leyes en la Asamblea Nacional. Esta propuesta plantea establecer como requisito para la destitución de un asambleísta el voto favorable de las 2/3 partes de sus miembros. Un siguiente tema se trata de la prohibición para percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a la función de asambleístas. Se establece como causal de destitución la recepción de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas por parte del equipo de trabajo. En la discusión, el legislador Henry Cucalón saludó que se tope las funciones de la Comisión de Fiscalización y aclaración de los plazos dentro del proceso de juicio político. La Comisión de Fiscalización deja de tener corona, pasa a ser como cualquier otra comisión, todos sus informes son conocidos por el Pleno, debe tener integrantes permanentes, no duales. Este primer borrador aborda temas como el seguimiento a las resoluciones de declaratoria de interés nacional, aprobación, reformas o enmiendas constitucionales, segundo debate en el Pleno, reducción de plazos para la entrega de información, juicio político a funcionarios con rango de ministro de Estado, indulto y amnistía, solicitud de cambio del orden del día, asambleísta por un día, comité de ética parlamentaria. La Comisión de Justicia prevé aprobar el informe para la próxima semana. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión Ocasional de Niñez recibió a un grupo de madres de familias acompañadas de su asesor legal para conocer cómo avanza la justicia en sus casos, tras conocerse en el 2017 que alrededor de 18 niños fueron víctimas de abuso sexual en una institución educativa de Guayaquil. Mi hija está en psicólogo ya más de un año y sigue con el mismo tema, no puede dormir sola y muchas cosas. No sé si se va a olvidar, se va a revertir, pero para los otros niños que los apoyen, para los otros niños que no pasen lo que he pasado como madre. Este fue el clamor de una de las madres de los niños que fueron víctimas de violación en una institución educativa de Guayaquil. En el año 2017 saltó a la luz el caso de un menor de 3 años que fue abusado sexualmente por un ex profesor de música de la Unidad Educativa Bilingüe Interamericano conocida como CEBI. El sujeto fue sentenciado en abril de 2018 a 5 años de prisión, luego de declararse culpable de abuso. Pero el caso no queda ahí, pues ahora se suman 17 procesos en su contra. Los familiares de los menores expusieron la situación legal a la Comisión Ocasional de Niñez de la Asamblea, a fin de que puedan ser sus oídos y voz ante la justicia. Un proceso bastante viciado. En Guayaquil es muy diferente que acá en Quito. Hay cosas que allá no proceden
que se estancan. El representante legal de estas familias, José Mazú, explicó que la lucha apenas inicia, pues un primer paso es la suspensión provisional de la resolución que ordena el cierre del establecimiento. Esta medida cautelar ya fue aceptada por el juez. El abogado señaló que esta acción protegerá a más de 1.000 posibles víctimas que son parte del CEBI. Suficiente tiempo para que puedan comparecer a otros colegios. Y en esa misma resolución se han protegido los derechos de los trabajadores y de los niños y de los padres de familia, porque realmente se está protegiendo a 1.600 potenciales víctimas. Desde la Asamblea Nacional se dio respuesta. Los integrantes de las comisiones de Niñez y Educación procedieron a aprobar una resolución que contempla el seguimiento permanente del caso. Lo explicó la legisladora Silvia Salgado. Nosotros nos hemos comprometido a dar seguimiento y acompañamiento a las víctimas, pero fundamentalmente garantizar que la unidad educativa se responsabilice frente a la seguridad que deben tener toda la comunidad. A más de ello, se analiza la posibilidad de crear una comisión permanente que aborde temas de niñez, lo dijo Encarnación Ducci, presidenta de la Comisión Ocasional de Niñez. Para que haga el seguimiento no solamente de las políticas públicas, sino también del cumplimiento de las leyes por parte de todas las instituciones públicas. El trabajo articulado de ambas comisiones determinó que en los próximos días recibirán a los representantes de varias instituciones públicas, con el propósito de continuar con el seguimiento a los temas de niñez. Mariela Logroño, TVL Noticias. Rubén Bustamante es el nuevo presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos y Javier Cadena el vicepresidente. Esta elección ocurrió tras las renuncias de las anteriores autoridades de esta comisión, previo a participar de las elecciones de este año. Empezó la comisión con el conocimiento de las renuncias de los asambleístas Montgomery Sánchez, expresidente de Gobiernos Autónomos. Su lugar en la comisión lo ocupa Andrea Yaguana. De la ex vicepresidenta Sonia Palacios, Francisco Bustamante estará en su lugar. Y de Francisco Azán, su alterna Magda Zambrano, ahora será titular. Posterior a este conocimiento se llevó a cabo la votación para elegir al presidente y vicepresidente de esta comisión. El asambleísta Javier Cadena mocionó para que ocupe este cargo Rubén Bustamante. Su don de gente y su sentido democrático me permito mocionar para presidente de la comisión por el periodo restante al compañero Rubén Bustamante Montero. Con 3 votos a favor y 3 abstenciones, eligió a Rubén Bustamante como presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos. Y lo que hemos podido trabajar lo hemos hecho realmente dentro de un ambiente de solidaridad mutua, conjunta, de todos y cada uno, sin pensar en particularidades, peor en temas de orden político, ideologías políticas. Aquí estamos trabajando realmente para bienestar de la colectividad a nivel nacional. Ahora fue el turno de elegir al vicepresidente y el asambleísta Raúl Auquilla mocionó por Javier Cadena. Yo propongo la candidatura para vicepresidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados del compañero Javier Cadena. Con el mismo resultado, Javier Cadena fue escogido como vicepresidente de la comisión. Con esto se clausuró la sesión y los asambleístas planearon conocer el veto al Código de la Producción en la siguiente reunión. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Que se detenga el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley del Régimen Especial para Galápagos fue el pedido del Frente Cívico de Galápagos a la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas. Entre sus argumentos figura la falta de participación de los habitantes de esta región. Con propuestas en mano llegaron a la Asamblea Nacional representantes del Frente Cívico de Galápagos, a fin de exponerle a la titular de la legislatura, Elizabeth Cabezas, su malestar ante el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley del Régimen Especial de Galápagos, que actualmente reposa en la Comisión de Biodiversidad. Óscar Aguirre, habitante, expuso el comunicado con los planteamientos. Porque está alejada de la realidad insular, no garantiza la conservación y el debido manejo del capital natural, y no sirve para mantener de manera sustentable la actividad humana del pueblo de Galápagos. La propuesta, aún en trámite según Ricardo Arenas, también del Frente Cívico, no fue construida con aportes de los habitantes de Galápagos, desconociendo así las verdaderas necesidades que al momento enfrentan en las islas. Nacida desde el interior de Galápagos a través de un proceso participativo con sustento técnico, ambiental y obviamente los aspectos socioeconómicos que corresponden. Tras escuchar sus pedidos, la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, se comprometió a dialogar con la comisión
para que se tomen el tiempo necesario para analizar las reformas. Dijo que lo importante es la participación ciudadana. De todas maneras es importante ver hasta dónde se ha avanzado, qué puntos pueden haber de coincidencias y si no, además entiendo que estamos a puertas de que designen un nuevo representante del Consejo en Galápagos y eso abriría la posibilidad de tener unas nuevas miradas también sobre lo que ahí está pasando. Cabe destacar que la ley de Galápagos fue aprobada en septiembre del 2015 en medio de disputas y desacuerdos, pues desde varios sectores aducían que la ley no protegía los beneficios para los nativos de las islas. Mariela Logroño, TVL Noticias. Bien, con esto concluimos la emisión dominical de TVL Noticias. Que tenga un excelente inicio de semana. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.